Buenas, os decía que vamos a empezar esta, digamos, mesa de aquellas entidades dedicadas. No, falta una persona, falta este señor. Buenas. Bueno, ya he conseguido que me hagáis un poco de caso. Os decía que vamos a empezar esta mesa fundamentalmente ligada a la financiación de proyectos y a cómo ven ellos el mundo de la reforma del mercado eléctrico desde el punto de vista de los financiadores. Y va a estar, yo os presento a Rafael Menéndez, que es senior principal de AFRI, que como sabéis, una consultora que tiene aquí en el club también nuestra estupenda relación con nosotros y que va a ejercer de moderador en esto. Rafa, vamos a acabar a las 2:30 para que podáis ir a comer a las 2:30. Venga, de acuerdo. Perfecto, muchas gracias. Voy a poner el cronómetro para que no se nos vaya el tiempo. Muy buenas tardes a todos. Pasamos ahora al siguiente de los paneles, que es el panel desde el punto de vista de los financiadores. Tenemos a tres excelentes ponentes que voy a presentar súper rápidamente porque queremos cuanto antes pasar a escucharos y a debatir. A mi izquierda tengo a Iñaki González, que es el director del Departamento de Financiación Corporativa en el ICO. Nos dará el punto de vista del ICO y sobre todo de sus particularidades, ¿no? Comparado con otro tipo de bancos o financiadores. A su izquierda tenemos a Borja Sáez, tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero, se unió al BBVA en 2003, actualmente es el responsable de Project Finance de energía a nivel global. Y finalmente, a la izquierda de todo, tenemos a Fernando Lafuente. Fernando fue uno de los socios fundadores de, lo diré bien, Alantra Equities. Es el broker de bolsa de Alantra y su labor no es tanto financiadora, sino más desde el punto de vista de equity. Ayudan a las empresas a levantar capital, ayudan a las empresas a salir a bolsa y bueno, nos dará otro punto de vista ligeramente diferente desde el punto de vista de los financiadores. La primera, bueno, os voy a dejar 3-4 minutillos, 5, si queréis, para que os presentéis o presentéis vuestras actividades rápidamente y sobre todo que empecéis dándonos vuestro punto de vista sobre la reforma del mercado y respondiendo a la primera de las preguntas. ¿Es necesario reformar el mercado? Muchas gracias. Gracias, Borja, gracias por la invitación. Muy interesante todo lo que hemos escuchado esta mañana y ahora cambiamos un poco el tercio, ¿no? Porque somos los financiadores. El ICO, lo conocéis más o menos, es el banco público, es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y tiene patrimonio propio. Eso significa que no apelamos al presupuesto del Estado para financiarnos, sino que el ICO sale al mercado para obtener sus fuentes de financiación. ¿Cómo distribuye la financiación del ICO al mercado? De dos formas. Una, o bien trasladando o nutriendo de recursos a los bancos privados del Estado que actúan en el país y para que estos suministren financiación a las empresas, que eso es lo que se conoce como bancas de segundo piso, muy tradicional en la banca de promoción, en la banca pública. Y la otra forma es a través de financiación directa, es decir, asumiendo el riesgo directo de las operaciones, financiando a las empresas. Esa es en la parte en la que estoy yo como responsable del Departamento de Financiación Corporativa y en la que actuamos o somos una entidad que financia a largo plazo, siempre a más de 3 años y en operaciones de volumen. El importe mínimo de una operación tiene que ser de 10 millones de euros, de ahí hacia arriba. Y ¿cómo lo hacemos? Nunca actuamos solos. Siempre necesitamos ir en compañía de otros. ¿Por qué? Porque el ICO es un instrumento o es una entidad que lo que pretende es dar profundidad al mercado. No estructura, no altera la competencia. Es decir, nosotros nunca fijamos precio en las transacciones, nunca fijamos las condiciones que se deben fijar para ese proyecto, sino que necesitamos que estructuradores como BBVA, por ejemplo, pues
planteen una operación en la que el ICO pueda estar en compañía de otras entidades financieras. ¿Qué se pretende? Que haya recursos en el mercado, que un sector que está creciendo y necesita financiadores a largo plazo y en el mercado no hay manos suficientes, el ICO sea una entidad más. Tenemos bastante experiencia, especialmente en el sector de renovables, porque somos un actor desde que se inició a finales de los 90. Hemos visto las cosas que han pasado, las hemos sufrido y, por lo tanto, digamos que entendemos que vamos a seguir siendo un actor. Ahora mismo estamos en una coyuntura en la que hay un desarrollo de renovable bastante grande y estamos, lógicamente, recibiendo muchas propuestas de financiación. Y yo, si queréis, paso la palabra a Borja y luego hablamos de cómo lo vemos, ¿no? Porque, por supuesto, entendemos que todos diremos lo mismo, me imagino. Bienvenido una reforma de mercado, bienvenido visibilidad. El criterio básico para las entidades financieras es la predictibilidad de los ingresos. Por lo tanto, si tenemos instrumentos que nos den visibilidad a largo plazo a los proyectos, pues los promotores, lógicamente, podrán planificar mucho sus inversiones y los bancos tendremos más visibilidad. A partir de ahí, pues cómo se plasme esa reforma, pues bueno, ahí iremos comentando, ¿no? No, pues yo, más allá de presentar a BBVA, que es el amable banco de la esquina azul, yo creo que voy a presentarme a mí y al equipo que en cierta manera vengo a representar, ¿no? Yo tengo responsabilidades sobre el equipo de Project Finance de energía. Financiamos desde BBVA, financiamos al sector energético de muchísimas maneras, ¿de acuerdo? Y una de ellas es a través del producto de financiación estructurada o Project Finance, que básicamente se basa en la financiación de proyectos aislados, individualizados y basándose en los casos del proyecto. Es lo que se llama financiación sin recurso y donde coincidimos pues muchísimo, tenemos un solape importante con el ICO y trabajamos conjuntamente muchas veces. Básicamente son financiaciones a largo plazo, cualquier cosa entre 15 o 20 años, sí que eso significa que no demos plazos menores, y hoy en día yo creo que está muy ligado a la generación, particularmente en el ciclo en el que estamos, en el país que estamos. Somos un equipo de aproximadamente 80, 90 profesionales distribuidos por todo el mundo y hacemos proyectos pues francamente en muchísimas monedas, en muchísimos países, en muchísimos sitios y para muchísimos clientes. Y yo creo que aquí lo dejo y luego hablamos del mercado. Bueno, buenos días a todos. Nosotros, a diferencia de mis dos compañeros de ponencia, nosotros no tenemos balance desde Alantra. Lo que nosotros hacemos es, le damos un enfoque un poco distinto a la financiación de los actores dentro del sector energético. Nosotros, básicamente, lo que hacemos es ayudarles a levantar capital, ya sea para compañías ya cotizadas o nuevas compañías que quieren cotizar, para la parte, entre comillas, del equity, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de vista que yo quería sacar aquí en esta ponencia es un poco el punto de vista de, en este diseño del nuevo mercado eléctrico, qué necesita tener ese mercado para que, haciendo un poco de manera directa, sea invertible, ¿no? Ya no es solo una cuestión de activo-activo, sino que sea un mercado en el que la gente, en el que el inversor tenga interés en poner su dinero y que sea rentable, ¿no? Entonces yo creo que y respondiendo un poco a la pregunta que nos hacías, ¿es necesaria la reforma? Yo creo que sí, creo que es necesaria por tres motivos básicamente. Yo creo que un mercado eléctrico tiene que dar, por un lado, visibilidad, lo comentabais al principio, en cuanto a los ingresos que van a recibir los activos. Segundo, creo que tiene que tener una regulación estable, cosa que no ha sido muy el caso. Ojo, hemos sufrido muchos años de muchas reformas. No ha sido el caso ni en España ni en Europa, ¿no? Además, en España hemos tenido varios ciclos regulatorios bastante potentes. Y yo creo que el tercero, que no se ha comentado de manera directa, pero creo que es muy relevante, creo que tiene que tener un retorno razonable. Es decir, la transición energética, todo este cambio de mix que estábamos hablando de producción fósil a producción renovable, todo eso viene de inversión privada que necesita tener un retorno, que tiene activos, ¿no? Que tiene activos sustitutivos, es decir, si no hay visibilidad en cuanto al retorno en los activos renovables, se irán a unas autopistas o se irán a otro tipo de sectores, telecomunicaciones, en fin. Hay otros activos sustitutivos alternativos en los que se puede invertir. Entonces, para mí se han dicho varias cosas interesantes hoy que creo que hay que en esta reforma
es una oportunidad muy buena para profundizar, ¿no? El primero es corto plazo, PPAs, CFDs. Yo creo que para un activo renovable, que va a ser el foco desde mi punto de vista de esta transición energética y por tanto debería ser uno de los protagonistas del diseño del mercado eléctrico, el activo renovable a corto plazo necesita tener una señal de precio. Y la señal de precio más inmediata son los PPAs y los CFDs. Cierto es que hay que mantener el mercado a corto plazo, pero esos PPAs y esos CFDs, para dar visibilidad y señal de precio a medio plazo, creo que son ahora mismo claves. La segunda solución desde mi punto de vista más medio plazo, cuando digo medio plazo estamos hablando de próximos 4, 5, 6 años, van a ser los mecanismos de almacenaje o de almacenamiento de energía. También se han comentado. Un proyecto ya estamos teniendo en España. España puede ser, estamos hablando de Australia, España yo creo que dentro de la Unión Europea puede ser un claro ejemplo de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? En España ya tenemos lo que se llama la curva de Pato, es decir, que durante determinadas horas del día los precios de la electricidad pues, son mucho más bajos que la media del día entero, ¿no? Y eso para un activo fotovoltaico pues, puede acabar siendo bastante peligroso de cara a sus retornos. Y es más, yo creo que un mercado, cualquiera que sea, no podría per se tener precios negativos. Tú no vas por la calle y te pagan por llevarte un coche. Entonces, eso es algo que yo creo que se debería de cambiar, ¿no? Y medio plazo, creo que las interconexiones, el invertir en interconexión, si queremos realmente sacar toda la energía que produzcamos, yo creo que eso es clave y este diseño debería ahondar en ello. Y hay un tercer punto a largo plazo que quizá es algo más futurible, que son almacenamientos, ya no baterías, sino almacenamientos estilo bombeos y el hidrógeno verde, ¿vale? Que creo que son las tecnologías de almacenaje del futuro, entre comillas, ¿no? Entonces, por terminar y dar paso luego al debate, yo creo que sí, creo que es necesaria y creo que tiene que ser una reforma, creo que es una oportunidad muy buena para realmente tener una regulación clara y un marco donde poder invertir, donde poder tener un retorno razonable y, perdonad, añado, todo esto en favor del consumidor, porque no olvidemos que todo lo que sea meter nuevas energías renovables, incluso con sistemas de almacenamiento, en términos netos es más barato que cualquiera de las tecnologías térmicas que estamos utilizando ahora, aparte de la seguridad del suministro y obviamente la independencia energética de países quizá un poco más conflictivos. Muchas gracias. Fernando, has avanzado ya uno de los temas centrándote en el corto plazo de CFDs y de PPAs. Con respecto a los CFDs, es una herramienta excelente para ayudar a la penetración de renovables en países. En España los tenemos, hemos tenido subastas, algunas han quedado desiertas. ¿Creéis, Borja, en particular, crees que los CFDs, viendo el momento, digamos, maduro en cuanto a desarrollo de renovables en España, siguen teniendo sentido esa herramienta en España? Yo creo que me voy a coger a algo que hemos oído antes en el panel anterior y es lo de libertad, libertad, libertad. Ya no recuerdo exactamente quién lo ha dicho. Pues yo creo que una de las dinámicas que estamos viendo en este sector en los últimos 3, 4, 5 años es que está adquiriendo una sofisticación que no tenía antes. O sea, si rebobinamos, por decir 10, 15 años, teníamos las eléctricas verticalmente integradas y eso era el sistema eléctrico, no había más. Esa era la realidad. Lo cierto es que ahora mismo tenemos esas mismas eléctricas verticalmente integradas, tenemos jugadores que son básicamente propietarios de activos, donde realmente pues entra mucho en juego esos inversores que mencionaban antes. Tenemos jugadores de desarrollo, son especialistas realmente en todo el proceso de llevar adelante estos nuevos activos. Todo esto, la verdad es que el sector eléctrico está muy enfocado de un tiempo a esta parte en renovables y de alguna manera deslizamos la discusión hacia allí. Entonces, en ese aspecto, lo bueno y lo malo es que tenemos distintos jugadores con distintos apetitos jugando en distintos sitios de la cadena y no necesariamente para todos un PPA o un CFD es necesario ni positivo y probablemente no es la única herramienta de... Si el objetivo final es poner cuantos máximos megavatios renovables a funcionar con el máximo índice de reemplazo de energía térmica,
no necesariamente el PPA es la única herramienta o solo la única herramienta. Dicho esto, es verdad, has aludido antes a la subasta desierta, que yo creo fue final del 21, principio del 22, ya no recuerdo, o sea, final del 22. Sí. A mí me parece, yo intuyo que muchísimos jugadores que en ese momento decidieron no acudir a esa subasta, visto los precios actuales y vistos los precios esperados, pues a lo mejor se volverían a pensar dos veces una subasta que igual estaba haciendo un strike price de 40. Los PPAs o el mercado de PPAs que estamos viendo ahora mismo rondan números muy similares y francamente ni son con el gobierno español y ni son a 12 años. Entonces, en ese aspecto yo creo que la respuesta es sí y no. Desde nuestro punto de vista, sin duda, las subastas son un mecanismo bueno y positivo. Una subasta calendarizada, obligatoria, cada año, pues tal vez no sin modulación y por lo tanto sin modulación, pues tampoco creemos que eso sea lo lógico, pero sí lo vemos positivamente. Dicho esto, sí es cierto que por lo visto, en la mayoría de los casos, por nuestra mesa no han pasado excesivos proyectos de subasta a financiar. Es decir, muchísimos de los proyectos que originalmente se consideraron para subasta y fueron a subasta, no necesariamente han hecho uso de la misma. Es verdad que en los últimos 3 años hemos visto un mercado un poco loco. Entonces, no creo que ese tipo de comportamientos sean los comportamientos que vamos a ver en la siguiente década. Iñaki, dos preguntas relacionadas con el tipo de proyectos o cómo financiar determinados tipos de proyectos. Es verdad que cada vez que hablamos del mercado eléctrico pensamos inmediatamente en generación renovable y no nos damos y no pensamos en que para que se consuma pues es necesario el hecho de que haya redes, de que se retribuyan de forma razonable, que sea un negocio en sí atractivo. En vuestro caso, ¿tenéis mandatos especialmente dedicados a un tipo de actor en la cadena de valor del sector eléctrico? ¿Podéis cubrir otras tecnologías que no tengan que ver con la generación? Esa es la primera. Y la segunda, a la hora de financiar, ¿es necesario que el proyecto esté totalmente contractuado y no tenga una mínima exposición merchant? ¿O en este espíritu de libertad, estáis abiertos a que el esquema del negocio del generador lo decida él? Bien, por parte del ICO, la misión es, como decía antes, que haya recursos en el mercado para financiar inversiones productivas, inversiones en CAPEX. En el sector eléctrico, efectivamente, no es solo generación. Transporte es un objeto de financiación si es necesario y si los intervinientes en el sector de distribución y de transmisión necesitan financiación, el ICO puede proveer perfectamente. Es más, hablamos del entorno del sector eléctrico España-Europa, el ICO financia proyectos en el exterior. Cuando hay un sponsor español que está desarrollando proyectos en el exterior, somos financiadores. Por lo tanto, conocemos unos cuantos mercados. Se habló de Australia, conocemos, lógicamente, donde ha habido inversores españoles, ha sido tradicionalmente más en Latinoamérica. Conocemos los déficits de las redes de transmisión. Ha habido muchísimas inversiones en redes de transmisión. Esto no es algo, digamos, novedoso, ¿no? Cada país tiene su peculiaridad y sus necesidades, y lo que pasa en España y Europa es algo que en otras geografías pasa también, ¿no? Y en Australia, que es el mismo país, pasa también. Dicho esto, los bancos o las entidades financieras somos adversos al riesgo en general. Es decir, necesitamos la predictibilidad de los ingresos, necesitamos, y si hay contratos que den soporte a las hipótesis que manejan los sponsors a la hora de presentar un proyecto, pues mucho mejor. Es más, lo vamos a exigir. El hecho de que un mercado esté más o menos desarrollado, pues es importante. Cuanto más desarrollado va a ayudar más. Y cuanto en esta reforma que se está implementando o se quiere implementar, el hecho de que se desarrollen más los PPAs,
magnífico, porque ahora mismo pues, son operaciones, digamos, OTC, ¿no? O sea, cada interviniente negocia con su contrapartida de forma independiente un contrato distinto, no hay ninguna regulación o ningún contrato marco. Visibilidad en PPAs, perfecto. CFDs, necesarios, pero necesarios por una razón, no porque o sea, son una alternativa, en el panel anterior se ha comentado en varias ocasiones, porque ahora estamos en un escenario en el que todos pensamos, creo, que bueno, la implantación de la renovable es muy clara. De aquí a 20 años, si en el 2030 vamos a tener más de un 70% de generación eléctrica renovable, pues dentro de otros 10 más, pues llegaremos quizá al 85, al 90%, y la electrificación probablemente suba, ¿no? Eso parece que está asumido en general, ¿no? Pero estamos en un entorno en el que pensamos que la generación renovable es muy barata. Pues es muy barata la fotovoltaica y la eólica onshore, porque es lo que se ha desarrollado, ha tenido su curva de aprendizaje y hoy estamos en el 2023, pero hemos estado hace muchos años en otro escenario. Es decir, que si va a haber otras tecnologías renovables, que las hay y que se tienen que implementar, no pueden desarrollarse si no hay una visibilidad en sus ingresos. Se ha hablado de los pagos por capacidad, los CFDs son necesarios, pero son necesarios porque si quieres desarrollar la eólica offshore, a nosotros nos van a entrar por la puerta proyectos de eólica offshore y o tienes contratos o tienes CFDs o tienes pagos por capacidad o no van a recibir financiación. ¿Por qué? Porque no son financiables. Los bancos, las entidades financieras estamos para prestar y para cobrar un tipo de interés y ocuparnos de que haya recursos. Eso es lo importante, no que haya recursos en el sistema, que haya financiación en el sistema, pero no para asumir un riesgo que el mercado no te ha dado instrumentos para que se puedan asumir, ¿no? Gracias. Bueno, se da la circunstancia que en vuestro caso en particular, como miembros del sector financiero, añade otra capa más de no sé si llamarlo inestabilidad, ruido o problema, y es pues la subida en el corto plazo de los tipos. Es verdad que el mercado sigue dando precios medios elevadísimos, pero es verdad que comenzamos a ver ceros. De media, evidentemente, no duelen porque como digo, los precios medios siguen siendo muy altos, pero nos enfrentamos a un posible problema de más ceros con precios más bajos, unido, como digo, a esta subida de tipos. En este escenario, aparte, vivimos dentro de un PNIEC que se actualizará dentro de nada, donde si ya hablábamos de que necesitaríamos financiar o al menos apoyar el desarrollo de 30 y tantos gigas o más de 30 y tantos billones de euros, y que vamos a ir a más, porque el nuevo PNIEC va a ir incluso más allá, no se está formando la tormenta perfecta para que, a pesar de que queramos ir a más, el mercado, las condiciones que nos rodean nos dificulten y veamos que no vamos a llegar a donde queremos, a no ser que estemos asumiendo que los precios van a tener que ir hacia arriba y desandemos lo que queremos andar. Borja, si quieres. Me estás preguntando si los tipos de interés son muy altos y por tanto va a haber menos renovables, ¿verdad? No. Si crees que los tipos altos pueden ayudar a retrasar aún más el problema que podemos tener. Los tipos de interés están subiendo, eso es innegable. No sé si son altos o bajos, pero sin duda están subiendo. También es cierto que los tipos de interés han estado bajos durante un periodo bastante largo de tiempo. Yo haría varios puntos. Sin duda nos enfrentamos, yo creo que a un periodo que nadie sabe realmente cuánto va a durar, en el que el riesgo va a requerir mayor remuneración. El riesgo de la deuda, más allá de la faceta monetaria de los tipos de interés, que la tiene obviamente en el corto plazo, sino más bien la remuneración del riesgo que va atribuido a operaciones financieras, tanto de deuda como de equity. Entonces, es verdad que nos vamos a enfrentar a un ciclo en el que el capital va a costar más dinero. Y en ese aspecto no es ni positivo ni negativo, simplemente es, ¿de acuerdo?
Al respecto de cómo enlaza con el precio de la electricidad. Es verdad que el tipo de interés, tanto en deuda como el impacto que luego tiene en equity, va a hacer que los proyectos renovables, que son la gran mayoría de los actuales, sean más caros de desarrollar, pero también sigue siendo verdad que la generación renovable es deflacionaria en términos de precio de electricidad. Es decir, a pesar de que vaya a ser más caro un fotovoltaico, dejando aparte la locura de los últimos 2 años, producido en 2017, ceteris paribus del que se producía en 2019, en 2022 o digo 24 frente al que se producía en 2019 por los tipos de interés, también es verdad que ese fotovoltaico o ese eólico va a seguir siendo más barato de lo que ha sido hace 5 años hacia atrás. Es decir, los precios siguen siendo a la baja y siguen siendo a la baja por la introducción de los renovables. En ese aspecto, no hay o desde nuestro punto de vista, no hay un enlace directo entre coste de deuda y precio de la electricidad. Y sobre todo el que hay no es suficientemente potente como para hacer subir el precio de la electricidad. Nosotros seguimos viendo a largo plazo que la electricidad bajará. Esa es la realidad. Además, creemos que es bueno que sea así. Yo por hacer una continuación follow-up a esa pregunta, ha sacado 2 temas que yo creo que son muy relevantes. Uno es el LCOE, que es el coste final de la energía para un proyecto nuevo, que incluye obviamente los costes de financiación, pero si la inversión va para abajo, al final ese LCOE sigue siendo más barato o sigue siendo positivo introducirlo en el mercado desde un punto de vista de precio del consumidor que si no está. Y yo creo que los PPAs, CFDs a medio plazo deberán adaptarse a esos LCOEs de las distintas tecnologías, porque si no, no llegaremos al retorno que hablábamos antes razonable y por tanto no habrá nueva inversión, ¿no? Y la segunda que hablabais, decías, Rafa, sobre el tema de la capacidad que va a entrar o no va a entrar. Hay una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora mismo tenemos, y yendo al ejemplo español, tenemos 50 gigavatios de nueva renovable con permisos que en teoría tienen que estar puestos en marcha antes de junio de 2025 y tanto técnica como financieramente, yo diría, ahora mismo no es asumible. O sea, yo creo que no hay forma de llegar a ese 25 a ese junio de 2025 con toda esa capacidad puesta en marcha, ¿no? De ahí la importancia de tener un nuevo diseño en el que vaya acompasada la entrada de capacidad, los mecanismos de almacenamiento, CFDs y precios, donde evitemos distorsiones que puedan precios a cero, que hagan que toda la inversión necesaria pues no encuentre esa señal de rentabilidad y por tanto no se haga. Gracias, Fernando. Relacionado con la labor que hacéis vosotros, hemos visto en los últimos años salidas a bolsa de nuevos participantes, algunos con mucho éxito, otros con algún que otro más problema. ¿Crees que esta tendencia que hemos visto en el pasado se va a prolongar en los próximos años o todo el ruido que ha habido alrededor del mal funcionamiento, por decirlo de alguna manera, del mercado hace que sea un sector un poco más difícil ahora de vender a potenciales inversores? Pues es curioso porque el sector renovable en particular y el eléctrico más en general, en términos generales, ha tenido varios ciclos también en los últimos 3 o 4 años, ha pasado de ser un poco la niña bonita, ¿no? de la inversión. Ahora mismo estamos en un momento en el que ha sido un poco repudiado, ¿no? Y las cotizaciones de muchas de las compañías que están, especialmente las puramente renovables que están en bolsa. Y los retrasos, porque hay un buen pipeline de gente, de compañías que van tanto a Borja, a BBV para pedirles financiación, y a nosotros para pedirnos equity para poder poner todo ese pipeline que vienen desarrollando, poder ponerlo en funcionamiento, ¿no? Ahora mismo, claro, el problema del inversor que tiene que poner dinero en una renovable, pues todas estas incertidumbres que estamos comentando también las ven, ¿no? ¿Cuál es el precio a medio plazo del activo al que le voy a poner dinero? ¿Cuál es el retorno? Entonces, ahora mismo estamos en ese momento valle, yo diría, en cuanto a percepción del sector, pero por las incertidumbres que al fin y al cabo son regulatorias a las que está expuesto, ¿no? Entonces, mi esperanza es, después de escuchar a todos los ponentes de todas las sesiones anteriores a las nuestras, mi esperanza es que hay
por lo menos todo lo que escuchaba hay una intención. Primero hay un conocimiento de todos estos problemas y estas incertidumbres y segundo hay una intención clara para intentar solucionarlas y crear ya un marco, un mercado a futuro donde la visibilidad sea mucho mayor de la que hemos tenido hasta ahora. Antes has comentado que bueno, el almacenamiento puede ser una de las grandes cosas a futuro. Yo añado aquí la offshore en España a nivel flotante, pero son tecnologías, aún, no sé si llamarles incipientes, pero no económicamente viables sin ningún tipo de apoyo. Desde vuestro punto de vista, ¿qué es necesario para que esto que se habla se vea instalado y veamos cómo en España realmente tiene un desarrollo de almacenamiento de forma notable o veamos los primeros molinos flotantes en algún momento? Bueno, pues efectivamente que los instrumentos que hay en el mercado permitan a un promotor de un proyecto offshore tener visibilidad de ingresos con visibilidad a largo plazo de sus ingresos. Es decir, primero que pueda vender la energía y que pueda vender la energía a un precio razonable para el retorno de la inversión y obtención de su rentabilidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que ocurra esto? Si vamos al mercado, está muy bien, el desarrollo del mercado es perfecto y como decía Fernando, es un momento idóneo porque estamos de acuerdo a nivel Europa en que hay que desarrollar el mercado y hay que ponerle ingredientes que den estabilidad, ¿no? Pero el mercado no puede ser el mercado no puede ser una barrera para que esos proyectos puedan implementarse, porque los vamos a necesitar, no es por capricho el que hay que poner offshore, ¿no? Es una tecnología que la vas a necesitar, pero ahora no está madura. Entonces, entiendo que el mercado no tiene que ser una barrera, tiene que ayudar, tiene que dotar de instrumentos. Los PPA son fantásticos para tecnologías maduras, pero no van a ser suficientes para que se pueda invertir en un offshore, porque nadie te va a firmar un PPA a 100 euros al megavatio hora. Entonces necesitas o ir a CFDs o ir a un pago por capacidad o otros instrumentos que ahí sí que entrarán en discusión los distintos miembros de la Unión Europea, porque cada uno tiene una estrategia distinta, porque cada uno tiene unas posibilidades distintas y una estrategia distinta. Entonces, ahí sí que hay que ser un poco innovador, ¿no? En cómo vamos a hacer que una tecnología que hoy no es buena, no es suficientemente atractiva desde el punto de vista de que el precio sea competitivo para formar un precio competitivo en el mercado, pero que a largo plazo sí pueda serlo, ¿no? Y ahí no hay que irse muy atrás. O sea, si nos retrotraemos a hace 15 años, el escenario es completamente distinto. Entonces, yo entiendo que la reforma del mercado lo que tiene que pensar es cómo lo haría si estamos, en vez de en el 2023, en el 2008. Y tiene que funcionar, tiene que ser igual de eficiente. Es decir, permitir que forme el mejor precio, el más competitivo, que dé a los intervinientes seguridad, que refleje las mejoras de las bajadas de precio de los distintos generadores, pero que permita hacer esa transición. O sea, ese es lo que yo creo o estimamos que debería tratar de implementarse. Yo hilaría eso con algo que has dicho tú antes y es lo de la curva de Pato. O sea, lo que nosotros estamos viendo, lo estamos viendo todos, yo creo, ¿no? Y es que España de una manera orgánica está siendo muy exitoso en poner megavatios fotovoltaicos a funcionar y no tan exitoso en poner fotovoltaicos eólicos a funcionar. Y sin duda o traer otras tecnologías más, pues almacenamientos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, y lo vamos a pagar antes o después, o sea, los índices de captura que estamos viendo en este año y los que esperamos muy rápidamente son índices de captura que hace 2 años no creían, se han adelantado muchísimo en 2 años. Este proceso se ha acelerado muchísimo. Ahí la verdad es que de alguna manera tenemos que encontrar un mecanismo de conseguir un balance entre distintas tecnologías, que no necesariamente es solo poner baterías. O
sea, simplemente ser capaz de darle distintos pesos a distintas tecnologías tiene una labor de aplane de la curva de generación que al fin y al cabo consigue el mismo efecto, ¿no? Al respecto de la eólica marina, el desarrollar todo un ecosistema de energía eólica marina obviamente tiene la componente tecnológica, y es que el flotante, la turbina, etcétera, etcétera, cueste X y o Z y que esa curva vaya bajando en términos de eficiencia. Pero también tiene toda una parte regulatoria, orgánica, de desarrollo de subastas, de identificación de parcelas marinas, etcétera, etcétera, que en absoluto es baladí, que lleva muchísimo tiempo, mucho trabajo hacerlo y sobre todo planificarlo. Es una planificación muy a largo plazo. Entonces, si eso supone que hay que sacar un par de subastas en el que esa tecnología está favorecida, pues a lo mejor en la foto grande no es en absolutamente, no es malo, no es malo. Y habrá que pagar por ello. E insisto, no solo le estarás pagando a los tecnólogos para pagar esa turbina, sino que estarás preparando este mercado para ser capaz de atraer esa tecnología más tarde, cuando efectivamente la turbina cueste menos. Has mencionado tratar de aplanar la curva para evitar los posibles ceros y en esa posibilidad de mover demanda o mover alguna tecnología, pues aparece de nuevo otra nueva, que es el elefante del que aún no hemos hablado, que es el hidrógeno. El plan en la hoja de ruta habla de 4 gigas para el 30. Si vemos proyectos, pues nos vamos a órdenes de magnitud por encima de los 4 gigas, y asociados a los gigas de electrolizadores están los gigas renovables que tienen que venir para dar. Por lo tanto, el desafío aún mayor y el desafío de movilizar recursos es aún mayor, ¿no? ¿Cómo veis desde el banco los proyectos de hidrógeno de tangibles? Quiero decir, ¿veremos algún electrolizador de tamaño Financiado invertido? ¿Tienes alguno en la mesa? ¿De tamaño notable en los próximos años? En BVA. No pasa una semana en la que no tengamos una conversación de hidrógeno. Esa es la realidad. Y no pasa una semana en que no tengamos una conversación de hidrógeno con contrapartidas realmente muy creíbles al respecto. También es verdad que en los últimos 18 o 20 meses siempre ha sido un proyecto que ha estado 6 meses más adelante. Y pasaban 12 meses y eran 6 meses más adelante. Y pasaban 24 meses y eran 6 meses más adelante. Y esa ha sido una dinámica que llevamos viendo desde el año 2020, 2019, que empezamos a tener este tipo de conversaciones. Ahora sí que estamos en un sitio en el que creo que vamos a ver una planta de hidrógeno dentro de 6 meses. Tal vez la pregunta, y lo digo genuinamente, tal vez la pregunta es, y tiene una respuesta, es si esa planta será económicamente viable en sí misma. Y esa es una pregunta totalmente distinta. Y volvemos a caer, o volvemos a la discusión de cómo bajamos los precios de esas tecnologías. Pero la realidad es, respondiendo a tu pregunta concretamente, sí creo que lo vamos a ver. Y sí creo que lo vamos a ver en 2024. Y creo que después de esas se van a acelerar mucho. El contraargumento es, yo creo que todos los que hemos mirado un poco lo del hidrógeno, pues tenemos en la cabeza los 7, 8 dólares por kilo de coste actual del hidrógeno verde. La verdad es que nosotros hemos tenido razonables conversaciones en las que esos 7, 8 kilos en los últimos 2 años se han ido más bien a 14, 15, 13 en función de quién preguntes, por los precios de la electricidad, las expectativas futuras de precios de electricidad y los CAPEX. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no es un camino que solo avanza en una dirección, hay retrocesos y avances. Y yo creo que va a ser así durante la siguiente década. La verdad, es muy difícil a un proyecto de hidrógeno que requiere de precios de electricidad del entorno de 20, darle viabilidad cuando tu alternativa es vender ese mismo megavatio hora a 200. Y así ha sido durante los últimos 18 o 20 meses. Entonces, esa realidad está ahí. Bueno, esperemos que esos 6 meses
sean Se 6 cumplen. meses. Nos vemos en 6 meses. Y no dentro de 6 meses. Nos vemos en hablemos 6 de meses. 6 meses. Para ir acabando ya, viendo la hora en la que estamos y no retrasarnos mucho más, os dejo a cada uno 2-3 minutillos para que contéis vuestra percepción de hacia dónde vamos en el mercado, en España en particular, porque es verdad que la regulación europea muchas veces habla de muchos temas que no nos afectan tan de cerca. Desde vuestro punto de vista en España, ¿cómo veis los próximos, lo que queda de año y los próximos 2-3 años en cuanto al mercado? Si algo de lo que no hayamos podido detectar o mencionar, veis que sigue siendo también algo relevante y deberíamos en algún momento darle también foco. Si quieres, cuando empieza tú. Pues yo creo que estamos ahora mismo en un momento de transición. O sea, ahora justo estamos en un periodo de 12, 18, 24 meses en los que hay muchas cosas por clarificar. Hablo de reforma del mercado eléctrico, qué va a pasar con costes de inversión de las distintas tecnologías, desarrollo o no de PPAs, CFDs, mecanismos para dar visibilidad a precio, ¿no? Y además a todo esto se le añade que ya estamos hablando de regulaciones a nivel europeo, que luego hay que transponer a nivel país y en un contexto en el que estamos en pleno periodo electoral, ¿no? Entonces tendremos que ver el resultado de las elecciones, si hay cambios en el gobierno o no hay cambios, si hay cambios, esos cambios que implican, ¿no? A la hora de ver la visión a medio plazo del sector, porque el medio plazo depende un poco más de nosotros, ¿no? El largo plazo ya depende más de las directivas que nos lleguen de Europa, ¿no? Y si no hay cambios, si los que están ahora son los que se quedan y por tanto mantenemos un poco la visión o no. En fin, yo creo, como te digo, creo que es un periodo de transición. Normalmente, mirando un poco para atrás, en periodos de transición, y ahora hablando un poco más desde el punto de vista de bolsa, de compañías cotizadas, siempre ha sido un momento se dice, ¿no? El refrán de en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y yo estoy convencido que ahora estamos en un momento de río revuelto, pero al final la transición energética es algo en lo que no hay duda, ¿no? Que tenemos que ir hacia ella. Y lo que tenemos que poner es entre comillas, cabeza y un poco de cordura, sentido común, pues para conseguir esa transición energética y evitar también errores del pasado, ¿no? Porque hablábamos de el offshore, posibles subastas, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Borja. Las tuvimos en España con la fotovoltaica, con las primas a 460 euros más el pool, ¿no? Y ahí cometimos el error de meter muchas más de las que nos podíamos permitir y ser un poco la factoría o la escuela de esa tecnología para el resto del mundo casi, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener es sentido común y ya te digo, un periodo de transición hasta que realmente tengamos una visión clara, que creo que la va a haber. Yo ahí sí que soy optimista en cuanto al futuro del sector energético, claramente. Yo diría que volatilidad. Eso es lo que nosotros pensamos que vamos a ver en la próxima década. O sea, está claro que salimos de aquí y está claro que queremos llegar a algún sitio por aquí. No sabemos si PENIEC, 2 PENIEC, 3 PENIEC. Y lo que nosotros le pedimos a la regulación es que nos ponga un poco las reglas que nos permitan llegar de una manera poco traumática hacia allá. En cualquier sistema, en cualquier economía que no está proyectada, pues vas pasándote un poquitín por debajo, un poquitín por encima, un poquitín por debajo, pero francamente llegas de alguna manera. Eso es lo que le pedimos al sistema. Le pedimos que no introduzca no linealidades, que haga que esos excesos y esos defectos provoquen tensiones que francamente serían evitables. Tú has mencionado antes, yo creo que junio 25. Pues claramente, yo creo que una de las tensiones claras que se enfrenta a este sector es que tenemos una fecha en junio del 25 en el que si tenías X megavatios, pues pasar a no tenerlos. Entonces, esa necesidad de desarrollar de manera acelerada, esa necesidad artificial de desarrollar de manera acelerada, es una de esas cosas que probablemente pues nos va a incrementar la volatilidad y con la volatilidad viene también mortandad. Eso también es cierto. Pues al hilo de lo que comentan mis colegas, ahora estamos en un entorno en España en el que
la cartera de proyectos en desarrollo y en una fase ya avanzada de desarrollo es gigante. Han obtenido declaración de impacto ambiental positiva muchísimos gigavatios. Los promotores son muy intensivos en necesidades de capital y de deuda y ahora tienen que ir al mercado a financiarla. Pero tienen esa incertidumbre de ¿puedo cerrar PPAs eficientes? ¿Cuál es mi mejor decisión? ¿Tengo que combinar en PPAs o tengo que combinar en merchant? Si el mercado, si el desarrollo del sector eléctrico avanza y se consigue visibilidad y sobre todo, por lo menos, establecer un mecanismo de PPAs que sea muy transparente para todo el mundo, eso va a ser necesario y muy bienvenido para todos los intervinientes en el sector. O sea que están todos los ingredientes. Si la regulación ayuda, si ese mercado se desarrolla, pues estupendo. Se nos quedan muchísimos temas que nos gustaría seguir tratando, porque sois pieza clave en el acompañamiento y en el desarrollo del sector en España y, por supuesto, a nivel mundial. Desgraciadamente, lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acudir y, bueno,